Hola, muy buenas a todos. Hoy os voy a enseñar a hacer un arroz con leche típico de Asturias. Primero, cogemos el arroz y lo cubrimos en una potina lo justo de agua. Dejamos que absorba ese agua en otra pota. Echamos 1 litro o 2 litros de leche, un cacho de mantequilla, una ralladura, una monda de naranja, de limón y un palo de canela y azúcar y removemos. Cuando la pota del arroz hayamos echado, haya sorbido en la pota de arroz el agua, vamos a poner la leche a hervir. Cuando hierva echamos poco a poco y vamos removiendo el arroz con leche, así durante 3 horas. Bueno, para hacer un arroz con leche yo hago un paquete de arroz redondo y 1,5 litros de leche. Echamos en la leche la raja de limón, de canela, de palo de canela y azúcar y un cacho de mantequilla. Y cuando en la pota haya sorbido esa agua, haya soltado el almidón y la leche esté hirviendo, vamos echando poco a poco al arroz la leche y vamos removiendo hasta que vaya absorbiendo la leche y venga y vuelta y así hasta que quede cremosino. La duración es unas 3 horas. Luego lo sacáis, lo ponéis en cuenquinos y ponéis canela por encima al refrigerador y está. Plato rico y sencillo. ¿Cómo se hace? Unas natillas caseras. Bueno, echamos huevos, leche y levadura. Y echamos la leche, huevos batidos, leche y levadura. Y removemos y azúcar. Y removemos echamos la leche a todo ello y hasta que hierva y removemos hasta que engorde. Cuando espese lo sacamos ya de la pota y cuencinos y con canela. Otro postre rico típico de Asturias. Picatostas. ¿Cómo se hacen las picatostas? Pues mira, cortamos pan del día anterior. En un bol echamos leche, azúcar y canela y huevo. Lo entremezclamos todo y pasámoslo por leche, huevo y azúcar. Las barras de pan las remojamos y en una sartén bien caliente echamos a freír las picatostas, el pan, vuelta y vuelta. Lo sacamos y las espolvoreamos con azúcar y canela, las rebozamos. Y está riquísimo. Otra receta típica de aquí es la fabada asturiana. ¿Cómo se hace la fabada asturiana, señoras, señores? Pues muy sencillo. Cogéis una pota, 5 kilos de faves en agua, las dejáis a remojo. Luego, al día siguiente, cogéis otra pota, la sacáis de ahí y las ponéis en agua nueva. Añadís un chorizo de tocino, morcilla y chorizo. Y en cocina de leña ponéis la pota con el agua, que vaya poco a poco. Y una orina y pico ya tenéis la fabada asturiana. Muy fácil de hacer. Y bueno,
¿Qué otro plato? Ah, bueno, tenéis que coger crema pastelera. ¿Cómo se hace la crema pastelera? Cogéis yemas, azúcar y lo entremezcláis y por otra parte ponéis leche a hervir, palo canela, ralladura de limón, de naranja y dejáis hirviendo y luego vais añadiendo al otro, al huevo y eso con el azúcar y entremezcláis, lo ponéis al fuego y hasta que espese. Y eso es la crema pastelera, para bizcochos, para brazo gitano, lo que queráis, amiguinos. Bueno, pues hasta la próxima receta, amiguinos. Darle un like, suscribiros y hacerme un comentario. Hasta la próxima.